Muy buenos días, esta es una clase para los estudiantes de la IBC. Mi nombre es Víctor y esta es la clase número 6 de la asignatura de Bioestadística. En esta ocasión el tema que vamos a ir desarrollando son las medidas de tendencia central para los datos agrupados. Recordemos en la clase anterior, habíamos hablado de la media, la mediana y la moda, las tres medidas de tendencia central, las cuales tienen ciertas características que las distinguen. Propiamente la media es el promedio aritmético, la mediana es un dato que ocupa la posición central y la moda es un dato que se repite más veces dentro de un ejercicio o dentro de un conjunto de datos. También hay que agregar que hay diferentes tipos de datos, lo que son los datos agrupados y también los datos no agrupados. En dependencia de cómo estén los datos, ya sea agrupados o no agrupados, la forma de sacar lo que es la media, la mediana y la moda va a variar. Aquí en esta clase vamos a ver cuál es esa diferencia propiamente. Vamos a poner primeramente un ejemplo. Esto es un ejemplo con datos no agrupados. Tenemos las edades de un grupo de personas que queremos determinar. Determinamos la media, la mediana y la moda. Las edades son 15, 16, 14, 17 y 15. Bueno, entonces buscamos primeramente la media. Esta fórmula ya la habíamos visto en la clase anterior. Propiamente era mi igual a y1 más y2 más y3 más y4 más y5 entre lo que es n. Propiamente aquí es una fórmula de sustitución. Básicamente sustituimos los valores de cada una de estas y que corresponden a los números que tenemos en nuestro ejercicio, que son propiamente estos datos. Para y1 15, para y2 16, para y3 14, para y4 17 y para y5 el último 15, entre lo que es n. N propiamente es el número de datos que hay en el ejercicio. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces n va a ser igual a 5. Entonces, lo que viene siendo esta fórmula es sumarlas todas. 15 más 16 más 14 más 17 más 15, que nos va a dar igual a 77. 77 entre 5, que es n, nos va a dar a 15.4. Propiamente la media vendría siendo de 15.4. Después está en buscar la mediana. Como habíamos mencionado en la clase anterior, la mediana es el dato que ocupa la posición central. Entonces, entre estos 5 datos, el que ocupa la posición central es el 14. Por tanto, la mediana es el 14 porque ocupa la posición central. Después está la moda. La moda propiamente dijimos que era el número que más se repite dentro de un ejercicio. Entonces, como podemos ver, el número que más se repite propiamente es el 15. Entonces la moda es el 15 porque se repite alrededor de 2 veces. Como pueden ver, aquí tenemos los resultados en el grupo de datos 15, 16, 14, 17 y 15. La media corresponde a 15.4, la mediana a 14 y la moda a 15. Esto propiamente es para los datos no agrupados, pero es un poco diferente para los datos agrupados, puesto que hay que realizar una tabla y después se va a buscar la media, mediana y la moda utilizando ciertas fórmulas. Entonces recordemos también las diferencias de los datos agrupados y los datos no agrupados. Los datos agrupados son los que se encuentran dentro de una tabla de frecuencia, que es conocida también como la tabla de tendencia agrupada, que la vamos a ver a continuación. Y los datos no agrupados, como ya lo hemos mencionado y visto en este ejercicio, son los datos que se presentan tal cual se recogieron en su forma original y no están dentro de una tabla. Entonces vamos a ver lo que es la tabla de tendencia agrupada.
La tabla de tendencia agrupada, en sí, la distribución de la frecuencia o la tabla de frecuencia es una ordenación en forma de tabla de lo que vienen siendo los datos estadísticos, asignando a cada dato su frecuencia correspondiente. Vamos a ponerlo como un ejemplo, ¿sí? Vamos a hacer un ejemplo que corresponda a las edades de los niños que vimos en el ejemplo de la clase anterior. Propiamente, estos son los números. Primeramente hay que ordenarlos de menor a mayor. Entonces, aquí los tenemos. Después de ordenados de mayor a menor, entonces vamos a buscar lo que viene siendo R, K y A. Que, bueno, se preguntarán qué es todo esto. Bien, R, K y A, cada uno corresponde al rango, al número de intervalos y también a la amplitud. Esto vamos a utilizarlo para realizar la tabla de tendencia agrupada. Primeramente vamos a buscar lo que viene siendo el rango, que según es la X máxima menos la X mínima. ¿Y qué es la X máxima menos la X mínima? Propiamente es el número superior menos el número inferior que tenemos en este ejercicio. Propiamente el número superior vendría siendo 6 y el número inferior vendría siendo 1. Entonces el rango va a ser propiamente la resta entre 6 menos 1, que nos va a dar propiamente a 5. Entonces el rango es igual a 5. Después está lo que viene siendo el número de intervalos. El número de intervalos propiamente es el número de casillas que yo voy a hacer dentro de la tabla. Y para eso utilizamos una regla, la cual es conocida como regla de Sturges. Y propiamente la regla vendría siendo esta: de 1 más 3.22 por logaritmo n. ¿Y qué es logaritmo n? Bueno, pues como ya habíamos hablado, n propiamente es el número de datos que tenemos en el ejercicio. Aquí ya sabemos que tenemos 20 datos. Entonces, propiamente, en vez de logaritmo n, vamos a poner logaritmo 20. Entonces, realizamos la fórmula: 1 más 3.22 tecla logaritmo 20 nos va a dar igual a 5.32. Esto se tiene que hacer con una calculadora científica o también con una calculadora dentro de el Slaro, pues se necesita tocar lo que viene siendo la tecla logaritmo. Y entonces esto nos va a dar, como ya dijimos, 5.32. Como no puedo hacer 5.32 casillas, o sea, recordemos que esto corresponde al número de casillas que voy a hacer en la tabla, entonces voy a hacer, en vez de 5.32, 6 casillas. Ok, entonces propiamente lo que viene siendo el número de intervalos sería 6. Y por último tenemos la amplitud. La amplitud propiamente es lo grande de cada intervalo. Y utilizamos propiamente esta fórmula, que es amplitud igual a lo que viene siendo el rango entre lo que es el número de intervalos. Entonces propiamente realizamos esa fórmula: a igual a el rango entre número de intervalos, que es 5 entre 6, y 5 entre 6 me va a dar a 0.83. Como no puedo utilizar este número, entonces ponemos lo que vendría siendo 1. Bueno, sí puedo utilizar lo que es 0.83, pero pues para simplificarlo un poco vamos a utilizar lo que viene siendo el 1. Entonces propiamente la amplitud vendría siendo 1. Ahora lo que vamos a hacer es realizar la tabla. Bueno, aquí la tenemos. Esto es la tabla. Y como pueden ver, aquí tenemos lo que son 5 casillas, lo que viene siendo la clase X, FI, FR y también lo que viene siendo F.
Cada una propiamente tiene una representación, pero vamos a iniciar primeramente con los datos de clase. Los datos de clase propiamente comenzamos desde el número 1, o sea, desde la cantidad primera que tenemos en nuestro ejercicio o el primer dato. Entonces, 1 y lo que viene siendo la amplitud, como dijimos, es lo grande entre cada intervalo. Entonces, propiamente se le suma un 1. Entonces, 1 y 2. Si por ejemplo la amplitud hubiera sido de 3, entonces propiamente sería 1, 2 y aquí en vez de 2 sería un 3, porque estamos midiendo que la amplitud va a ser lo extenso que va a ser esta clase propiamente en esta casilla que tenemos aquí. Si hubiera sido la amplitud 5 sería 1 más 5 y nos hubiera dado a 6. Por tanto, esa es la cantidad que pondríamos en esta parte. Y así lo vamos a realizar en cada una de las siguientes clases. Propiamente, como podemos ver, después lo que vamos a hacer es pasar este número, el límite superior, abajo, donde está ya como límite inferior, y después vamos a hacer lo que viene siendo la amplitud otra vez, 2 más 1 igual a 3, y vamos a bajar otra vez, ponemos este 3 en la siguiente casilla como límite inferior y vamos a sumarle un 1. Entonces 3 más 1 igual a 4, y lo mismo para lo que viene siendo los siguientes datos. Y bueno, aquí también tenemos que tomar en cuenta el límite inferior y el límite superior. ¿A qué me refiero? Propiamente el límite inferior es todo aquello que está por debajo, o sea, propiamente el número inferior en nuestros ejercicios. Por ejemplo, aquí 1 inferior a 2, 2 inferior a 3 y así sucesivamente. Aquí tenemos lo que viene siendo el límite inferior y aquí tenemos lo que viene siendo el límite superior, como podemos ver. Después está lo que viene siendo la X. La X propiamente se conoce como marca de clase. Y bueno, ¿cómo vamos a sacar la marca de clase? Bueno, la X corresponde a los dos valores de la clase entre el número de valores correspondiente. En este caso, la primera casilla de la clase está lo que viene siendo 1 y 2. Entonces, propiamente la fórmula sería de la siguiente forma. El límite inferior más el límite superior entre lo que viene siendo n. Hacemos propiamente eso. Límite inferior más límite superior, lo que viene siendo la primera, 1 más 2 es igual a 3, entre lo que viene siendo n, que ya dijimos que es el número de datos que tenemos en este ejercicio. Entonces sacamos 1 más 2 es igual a 3 entre lo que viene siendo n, y nos va a dar el resultado de 1.5. También hacemos lo mismo con la siguiente, 2 más 3 igual a 5 entre lo que viene siendo 20, nos da a 2.5. Después, igual con la siguiente, 3 más 4, que vendría siendo 7, entre lo que es n, que es 20, nos da igual a 3.5. Y así con el resto de los siguientes, y así con el resto de las siguientes casillas. Propiamente bastante simple, pero tenemos que tener en cuenta tanto el límite superior como el límite inferior. Por eso es que lo habíamos mencionado anteriormente. Y ahora tienen que ver una cosa aquí para ver si van bien. Como ven, 1.5, 2.5, 3.5, 4.5. Esto, si se fijan bien, los números van de uno en uno, porque propiamente la amplitud es igual a 1. Si por ejemplo la amplitud fuera 2, entonces posiblemente aquí la marca de clase, o sea los números, irían de 2 en 2. De la misma forma,
Si la amplitud hubiera sido 3, entonces propiamente los números en la marca de clase irían de 3 en 3. Ahora bueno, vamos a pasar con lo siguiente. Lo que viene siendo FI, propiamente es la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta es el número que más veces se repite en un dato. Después de eso podemos corcheas y lo que vienen siendo paréntesis en los números de las clases. Como podemos ver aquí, lo que vienen siendo las corcheas y lo que viene siendo los paréntesis. ¿A qué viene todo esto? Bueno, propiamente esto es para ir tomando lo que son los datos. Los corchetes quiere decir que estos números los cogeremos en el intervalo, mientras que los que están en paréntesis no los vamos a coger en este intervalo, propiamente en esta casilla. ¿Entienden? Aquí. La suma de todos los valores resultantes tiene que ser igual al número de datos del ejercicio. Bueno, ahora me voy a explicar. Propiamente aquí están los corchetes y aquí están los paréntesis. Yo en este intervalo voy a tomar todos los números 1. O sea, propiamente aquí FI vendría siendo igual a 2 porque hay 2 1. Y bueno, este no lo voy a tomar. Vamos a ver los resultados. Ven, como pueden ver, propiamente aquí tomamos lo que es el primer valor, que vendría siendo 1. Este se repite dos veces, 1 y 2. Entonces, como frecuencia absoluta ponemos 2. Después este no lo vamos a tomar precisamente porque este está como límite inferior en lo que viene siendo la siguiente casilla. Y en esta parte es que lo vamos a tomar. Entonces, ¿cuántas veces se repite el 2? 1, 2, 3, 4. Entonces ponemos 4. De la misma forma, 3, ¿cuántas veces se repite? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ponemos 7. Aquí en la siguiente casilla pasamos a 4. Se repite 4 veces, entonces ponemos 4. Después le sigue el 5. El 5 se repite 2 veces, entonces ponemos 2. Y por último el 6, que solamente se repite una vez. Para saber propiamente si vamos bien, entonces vamos a sumar todos estos datos. Y la suma de todos estos datos nos va a dar igual al número de datos que tenemos aquí, o sea, propiamente 20. ¿Ok? Entonces después vamos a pasar a lo que viene siendo la siguiente casilla. Esta es la frecuencia relativa. Y bueno, vamos a explicar propiamente cómo se saca la frecuencia relativa. La frecuencia relativa propiamente es la utiliza. Para sacar la frecuencia relativa propiamente utilizamos esta fórmula, que es la frecuencia FI, o sea, la frecuencia absoluta, la cual sacamos la fórmula anterior, o sea 2, 4, 7, 4, 2 y 1, entre lo que viene siendo n, que es propiamente el número de datos que tenemos en el ejercicio, como ya habíamos dicho. Entonces en la primera casilla ponemos 2 entre lo que viene siendo 20, nos va a dar como resultado 0.1, después 4 entre 20, 0.2, después 7 entre 20, 0.35, 4 entre 20, otra vez 0.2, como en la casilla número 2, 2 entre 20, 0.1, como en la casilla número 1, y 1 entre 20 nos va a dar a 0.05. Y propiamente esa es la frecuencia relativa. Y por último tenemos lo que viene siendo la frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada es una de las más simples, debido a que aquí propiamente vamos a estar haciendo lo que es una suma. Como pueden ver, primeramente la frecuencia absoluta es 2, después se le suman 4 que está aquí, entonces 2 más 4 igual a 6, este es el número que ponemos, este es el valor. 6 más 7 igual a 13, 13 más 4 igual a 17,
17 más 2 igual a 19 y 19 más 1 igual a 20. Propiamente tomamos estos datos y los vamos sumando en cada casilla, y así tenemos lo que viene siendo la frecuencia acumulada. Entonces, como pueden ver, aquí ya tenemos nuestra tabla, y partiendo de esa tabla podemos buscar la media, la mediana y la moda para los datos agrupados. Bueno, entonces aquí lo tenemos: media, mediana y moda para datos agrupados. Primeramente vamos a calcular lo que viene siendo la media. Para calcular la media utilizamos lo que viene siendo esta fórmula, que es propiamente, en palabras simples, la suma de la casilla XFI entre lo que viene siendo en el número de datos. ¿Y qué es propiamente esto? Bueno, es una casilla extra que hemos ya hecho en esta parte. Y se preguntarán, ¿de dónde salieron estos datos? Bueno, propiamente estos datos salieron de la suma de lo que viene siendo la marca de clase por lo que viene siendo la frecuencia absoluta, propiamente 1.5 por lo que 2 nos da igual a 3 en la primera casilla, 2.5 por 4 nos da igual a 10 en la segunda casilla, 3.5 por 7 nos da igual a 24.5 en la siguiente casilla, y así sucesivamente con los demás valores: 18, 5.5 y 13. Entonces propiamente vamos a sumar estos datos para sacar lo que viene siendo XFI entre lo que viene siendo 20. Entonces lo que viene siendo XFI vendría a ser 74, o sea, propiamente es la suma de la tabla, y lo que es 74 entre 20 nos da a 3.7. Entonces la media va a ser igual a 3.7. Después tenemos lo que es la mediana. Vamos a utilizar esta fórmula. Para determinar la mediana, primero se determina si la frecuencia absoluta es par o si la frecuencia absoluta es impar. En caso de la que frecuencia absoluta sea par, en tal motivo utilizamos lo que viene siendo la fórmula N2, es decir, el número de datos entre lo que viene siendo E2. Como nuestra frecuencia absoluta es par, o sea, es 20, entonces eso lo vamos a dividir entre lo que son 2. 20 entre 2 nos va a dar igual a 10. Y entonces, propiamente aquí voy a buscar si hay algún número 10, pero como pueden ver no hay ningún número de 10. Entonces vamos a buscar un número mayor cercano al 10, o sea que más se aproxime, pero que esté en un rango mayor. En este caso vendría siendo 13. En sí, lo que viene siendo la media es igual al número superior. Por ejemplo, si en vez de 10 me hubiera dado 13 y aquí tenemos el 13, entonces la media hubiera sido alrededor de 4. Recordemos que aquí está lo que viene siendo el límite inferior y aquí viene siendo lo que es el límite superior. Entonces propiamente la mediana hubiera sido 4, pero como en nuestro ejercicio la respuesta fue 10 y no 13, entonces vamos a trabajar con lo que viene siendo esta casilla, que es la más próxima al 10. Y pues para eso vamos a utilizar esta fórmula de la cual ya había mencionado, que es límite inferior más lo que viene siendo, bueno, esto es n entre 2, o sea, el número de datos entre 2, y lo que viene siendo FI, que bueno, en este caso es propiamente es la frecuencia absoluta anterior. Entonces propiamente la frecuencia absoluta, aquí tenemos la frecuencia absoluta, que es en nuestro caso, y nosotros vamos a utilizar la frecuencia absoluta anterior a esta, o sea, propiamente vamos a utilizar 6 entre lo que viene siendo la frecuencia absoluta por lo que es la amplitud.
Bueno, lo vamos a explicar ya con la fórmula. Propiamente aquí tenemos lo que es la fórmula. Entonces, lo que viene siendo el límite inferior, aquí tenemos el 13 y este es el límite inferior. Ponemos lo que viene siendo el 3 como límite inferior y esta es una suma que vamos a hacer al final de todo el ejercicio. Entonces después tenemos 20 entre 2, después esto menos, aquí tenemos la frecuencia acumulada anterior, aquí tenemos 13, entonces vamos a utilizar 6 entre lo que es 7, que vendría siendo mi frecuencia absoluta, y todo eso por lo que viene siendo la amplitud. La amplitud habíamos dicho que es propiamente la resta entre el límite superior menos el límite inferior. Entonces lo que tenemos aquí, 4 menos lo que es 3, nos va a dar igual a 1. Entonces como amplitud vamos a utilizar lo que viene siendo el 1. Bien, entonces aquí lo tenemos, 20 dividido entre 2 nos va a dar a 10, y 10 menos lo que viene siendo 6 nos va a dar igual a 4. Entonces propiamente 4 es lo que ponemos en esta parte, y todo esto entre lo que viene siendo 7 por lo que es la amplitud, que es 1. Aquí ponemos lo que viene siendo un 1, y entonces lo que viene siendo 4 por 1 nos va a dar 4, y 7 por 1 nos va a dar igual a 7. Entonces aquí lo tenemos, 4 por 1 nos da 4 y 7 por 1 nos da 7. Si esto hubiera sido de otro tipo como 2, entonces el resultado hubiera sido otro. Y bueno, todo esto, 4 entre 7 nos va a dar como resultado a 0.57, y es cuando realizamos la suma propiamente. 3 más 0.57 nos va a dar a 3.57. Entonces propiamente esa va a ser mi mediana. Bueno, ahora vamos a pasar con lo que viene siendo la moda. Entonces propiamente en la moda utilizamos una fórmula que propiamente es esta que tenemos en esta parte, y bueno, la voy a ir explicando, pero esta es muy parecida a la anterior. Vamos a trabajar propiamente con esta tabla. Vamos a tomar lo que viene siendo en la frecuencia absoluta el número mayor que haya en esta casilla. Recordemos, esta es la frecuencia absoluta. Entonces el número mayor en este caso vendría siendo 7. Entonces trabajamos con la misma casilla. Hay que tener en cuenta, claro, que no siempre se va a trabajar con la misma casilla. A veces puede ser que el número o la frecuencia absoluta esté, el número mayor, pues, por así decirlo, esté en otra casilla. Entonces vamos a trabajar con respecto a esa. Bueno, vamos a utilizar lo que viene siendo el 7. En esta propiamente vamos a trabajar tomando la frecuencia 7 y la frecuencia anterior, fi menos f sub i menos 1. Propiamente esto quiere decir la frecuencia anterior. Entonces son 4, entonces es 7 menos lo que es 4. Aquí se ha movido un poco, pero no importa. Propiamente esas son una suma que tenemos aquí. Vamos a hacer propiamente lo mismo, 7 en 7 menos 4 y más 7 menos 4. ¿Por qué nos da lo mismo? Bueno, aquí trabajamos con lo que viene siendo la frecuencia absoluta anterior y la frecuencia absoluta posterior, o sea, después. Como estas propiamente vienen a ser las mismas, entonces vamos a utilizarla. Entonces propiamente esta suma, y por lo que viene siendo la amplitud, que al igual que en la otra ya sabemos que es el límite superior menos el límite inferior, que nos da igual a 1. Entonces propiamente vamos a realizar toda lo que es la operación. Aquí pues se ha movido, se ha corrido un poco la operación,
pero el resultado propiamente vendría a ser este. Propiamente 7 menos 4 es igual a 3, aquí lo tenemos 3, entre lo que viene siendo estos números que se corrieron, 3 más 3 que es igual a 6, y entonces esto lo pasamos un poco más abajo. Entonces tenemos otra vez lo mismo, 3 el límite inferior, más recordemos que esta suma se hace hasta finalizado el ejercicio, más lo que viene siendo 3 que es 7 menos 4 y 6 que es la suma entre estos dos valores. Entonces ponemos por lo que viene siendo la amplitud, y aquí bueno ponemos otro 1 por debajo por lo que hay que sumarlo, porque hay que multiplicarlo. Entonces propiamente 3 por 1 igual a 3 y 6 por 1 es igual a 6. Entonces tenemos como resultado esto, 3 entre lo que viene siendo 6. 3 entre 6 nos va a dar igual a 0.5, y ahí es cuando vamos a realizar ya la suma con el límite inferior. Entonces 0.5 más lo que viene siendo 3 nos va a dar igual a 3.5. Entonces la moda sería alrededor de 3.5. Y bueno, propiamente así propiamente se saca lo que viene siendo la media, la mediana y la moda para los datos agrupados. Bien, aquí terminaríamos la clase del día de hoy, sin nada más que agregar. Pasen un buen día y nos vemos en la siguiente clase.